Samuel Johnson, un joven afroamericano astuto, decidió casarse con una mujer anciana y adinerada para llevar a cabo una estafa y quedarse con todo su dinero. Sin embargo, subestimó a la anciana y ella le dio una lección. Samuel tenía 23 años y siempre había despreciado el trabajo. Había sido mantenido por sus padres todo el tiempo que pudo, pero la pareja, dándose cuenta de que su hijo se quedaría en casa para siempre si se lo permitían, lo obligó a conseguir un empleo y a mudarse. Bajo su presión, Samuel encontró trabajo en una cafetería, aunque llegaba tarde constantemente y mostraba una falta de cortesía habitual hacia los clientes. En el fondo, el joven era infeliz y odiaba esa vida, porque le encantaba tener dinero para comprar ropa cara y visitar lugares lujosos, pero siempre estaba sin un céntimo. Además, no le gustaba gastar el poco dinero que ganaba en su trabajo, y a menudo dependía de otros para pagar sus facturas y caprichos. A pesar de su atractivo físico, rara vez encontraba una mujer dispuesta a hacer eso por él. En general, Samuel llevaba una vida monótona, yendo de casa al trabajo y del trabajo a casa. Sin embargo, fue gracias a un cliente inesperado en su cafetería que todo cambió. Estaba acostumbrado a ver a trabajadores comunes, personas corrientes que solo cogían su café y se apresuraban hacia su siguiente destino. Pero esta clienta era diferente. Un coche lujoso se aparcó frente al local y el conductor bajó para abrir la puerta trasera, despejando el camino para su jefa. Una mujer de cabello blanco y arrugas que, sin disculparse, mostraba con orgullo su edad. Estaba impecablemente vestida y caminó directamente hacia la cafetería, esperando pacientemente su turno en la fila. Samuel atendía a un cliente tras otro sin molestarse en mirarles la cara, pero por alguna extraña coincidencia, esta vez alzó la vista y se encontró cara a cara con la elegante dama. Observando su vestimenta y al personal de seguridad que la acompañaba, Samuel se dio cuenta rápidamente de que no era una clienta cualquiera. Fue entonces cuando su actitud cambió. Una sonrisa automática y falsa apareció en su rostro, seguida de una frase cortés. «Hola, ¿cómo puedo ayudarle en esta hermosa tarde?» La señora simplemente pidió un espresso solo para ella y un té para su conductor. Samuel procesó todo en el mismo minuto y personalmente se encargó de preparar el pedido. Era irreconocible, pues nunca había hecho su trabajo con tanto esmero antes. Al entregar las bebidas calientes, el joven incluso lanzó una sutil insinuación, dejando a la mujer halagada, y no se detuvo ahí. «Veo claramente que es usted una mujer de negocios. Me pregunto si podría darme una oportunidad. Estoy abierto a cualquier puesto que me permita avanzar en mi carrera». «Siento que aquí estoy limitándome», dijo Samuel, mirándola fijamente a los ojos. La señora no esperaba esto cuando había pedido un simple café, pero notó que el joven parecía dedicado y pensó que no haría daño darle una oportunidad. Con delicadeza, la mujer abrió su bolso y sacó una tarjeta de presentación, entregándosela al joven antes de irse rápidamente. La tarjeta contenía su nombre y el número de contacto de su negocio, y al darse cuenta de que había asegurado una oportunidad, Samuel se sintió emocionado. Por primera vez en años, tenía esperanza en el futuro cercano. A la mañana siguiente, Samuel decidió finalmente llamar al número que había recibido. «Oficinas de la señora Diana. ¿En qué puedo ayudarle?», dijo la voz al otro lado de la línea. El joven explicó su situación, y la secretaria confirmó que ya habían sido informados y que esperaban su llamada. Se programó una entrevista de trabajo para el día siguiente a las 4 de la tarde, y sin saber siquiera el puesto específico, Samuel aceptó sin cuestionar nada. A pesar de todo, se dedicó y llegó incluso antes de que abrieran la oficina. Logró hacerse notar por la señorita. Diana, la misma mujer que lo había atendido en la cafetería y que además era la dueña de la empresa. Normalmente, ella no realizaba entrevistas, pero el joven fue tan insistente que decidió hacer una excepción. La verdad era que estaba encantada con Samuel, no por su apariencia, sino por su habilidad para comunicarse y la inmensa concentración que mostraba hacia sus objetivos. Además, vestía bien y se comportaba como un verdadero caballero en cualquier entorno o situación.
La señorita Diana no tenía duda de que sería contratado y lo dirigió al departamento de ventas de su oficina, responsable de ofrecer sus productos puerta a puerta. La anciana era una excelente jefa y dirigía una de las mayores redes de ventas de equipos deportivos del país, a pesar de no tener ningún interés en los deportes, ni mucho menos en los negocios. Se había hecho cargo de la empresa hacía unos 13 años, tras la muerte de su esposo, el fundador del lugar, quien le había dejado todo su imperio. A pesar de su falta de experiencia empresarial y su amateurismo, la compañía nunca había estado mejor, lo que llevaba a todos a creer que la anciana tenía un talento natural para ello. Samuel no conocía los detalles de la historia, pero los dedujo al observar las viejas fotos en la pared de la oficina de la señorita Diana, en las que aparecía junto a un hombre de su misma edad. También notó la ausencia de un anillo de bodas en su dedo, y, aunque la mujer estaba bien cuidada, calculó que tenía más de 70 años. Así que decidió intentar seducir a la anciana y hacer que se enamorara de él. Imaginaba que, debido a las arrugas y su edad, no le quedarían muchos años de vida, por lo que podría casarse con ella, esperar unos años hasta su muerte y heredar su considerable fortuna y conglomerado de empresas. El joven no sentía culpa por engañar a la dulce mujer que le había tendido una mano. No le importaba manipular y mentir durante unos años, ya que anticipaba una gran recompensa al final. Y eso era todo lo que le importaba al superficial Samuel: el estatus y el dinero. Y el plan parecía estar funcionando. Nunca se había esforzado tanto en su vida, incluso sin tener experiencia laboral. Trabajaba como vendedor y logró captar a 2 grandes clientes para la empresa, sorprendiendo a todos, incluida la señorita Diana, con su dulce y educada manera de ser. El joven era capaz de manipular a quienes le rodeaban y los convencía de hacer exactamente lo que él quería. Los contratos que había asegurado generarían buenos beneficios para la señorita Diana y, como recompensa, la anciana decidió llevarlo a cenar a uno de los mejores restaurantes de la ciudad para motivarlo a continuar con su excelente trabajo. Durante esa cena, Samuel se esforzó al máximo. Sedujo y halagó a la señora toda la noche, quien no tardó en sucumbir a los encantos del apuesto joven, devolviéndole los coqueteos. Hablaron mucho durante la comida. Él mintió sobre una falsa trayectoria de arduo trabajo, y ella compartió historias sobre la fundación de su empresa junto a su difunto esposo y todas sus aventuras alrededor del mundo. Semanas después, mientras continuaban saliendo ocasionalmente y conociéndose mejor, Samuel decidió arriesgarse y apostarlo todo. Escogió el momento adecuado y le pidió a su jefa que fuera su pareja. El rostro de la señorita Diana mostró asombro y sorpresa. A pesar de haber salido juntos con regularidad, él siempre había sido muy respetuoso y ni siquiera había intentado besarla. Por lo tanto, la petición de una relación formal fue totalmente inesperada. Ella intentó resistirse, diciendo que sería absurdo que una jefa saliera con un empleado, pero Samuel, con su fuerte poder de persuasión, logró obtener un sí como respuesta final. La anciana estaba sorprendida de que un joven como él quisiera estar con una mujer mayor como ella, pero estaba tan feliz que no reflexionó más al respecto. Simplemente aceptó la propuesta y celebraron toda la noche. A partir de ese momento, Samuel sabía que su plan estaba progresando según lo planeado, pero la siguiente parte requeriría una extrema delicadeza y cuidado para no revelar sus verdaderas intenciones. Se dedicó plenamente a la relación, llevando a la señora a lugares que ni siquiera sabía que existían, presentándole nuevas partes de la ciudad y atracciones turísticas que él siempre había querido visitar, pero para las que nunca había tenido dinero. Con tanto afecto y atención por parte del joven hacia la anciana, era solo cuestión de tiempo antes de que la señorita Diana cayera profundamente enamorada de Samuel. Le resultaba imposible no sentirse más viva cuando estaba con él, experimentando cosas nuevas, conociendo a gente increíble y redescubriendo el verdadero significado de vivir. Quisiera o no, su difunto esposo siempre se había dedicado mucho más a sus negocios que a su familia. A pesar de estar siempre a su lado,
No era el esposo más atento y había optado por no tener hijos, sometiéndose a una vasectomía cuando era más joven para evitar problemas futuros, lo que dejó a la señorita Diana sin herederos. Después de su muerte, la anciana se había vuelto aún más solitaria y recluida, viviendo exclusivamente para el negocio. Entonces, la mujer decidió hacer algo fuera de su carácter, una extravagancia a la que no estaba acostumbrada. Ella alquiló el mejor ático de la ciudad para un fin de semana y, sin revelar el motivo, invitó a Samuel. El joven se sorprendió al llegar al hotel en helicóptero, pues nunca había volado antes y no tenía idea de lo que le esperaba. La señorita Diana, que lo esperaba con ansias, lo invitó a pasar y tras unos minutos tomó la decisión más inusual de su vida. En el balcón del hotel, le propuso matrimonio a Samuel. El joven, sorprendido por la propuesta, respondió rápidamente que sí, dejando a la señorita Diana extremadamente complacida, con lágrimas en los ojos. Samuel no había esperado que su plan funcionara tan bien, al punto de que fuera ella quien le propusiera matrimonio. Sin embargo, a pesar de toda la felicidad, la señora notó el trato grosero que Samuel dio al personal del hotel que los recibió en la puerta. Al principio, pensó que quizás solo era una impresión suya y que él no había sido tan maleducado, pero esa actitud levantó una señal de alerta en su mente, haciéndola estar más atenta a las futuras acciones de Samuel. Lo que Diana no había notado aún era la cantidad de dinero que Samuel gastaba semanalmente en artículos frívolos desde que empezó a salir con ella. El joven paseaba vestido con ropa de diseñador y relojes que parecían más joyas que simples accesorios. Ya caminaba y se comportaba como un verdadero millonario, y daba la impresión de que adaptarse a un estilo de vida lujoso no suponía ningún obstáculo para él. Al contrario, cualquiera que lo viera desde fuera pensaría que Samuel había nacido y crecido en ese entorno de lujo. Todo esto pasó desapercibido para la anciana, ya que no revisaba su cuenta bancaria ni los estados de sus tarjetas de crédito a diario. Sin embargo, el gerente de su banco notó las transacciones inusuales y la llamó de inmediato para verificar la situación y asegurarse de que todo estaba bien. A pesar de haber sido muy rica durante muchas décadas, Diana había nacido en la pobreza, en un pequeño y humilde pueblo del interior de su país. Trabajadora incansable desde el principio, desempeñó todo tipo de oficios antes de que el negocio de su difunto esposo comenzara a tener éxito. De hecho, fue ella quien mantuvo el hogar durante los años en los que la empresa de su esposo no era más que un plan en papel. Continuó trabajando y destinaba parte de su salario para que él invirtiera en su sueño, porque creía que, con tanta perseverancia, él lo lograría. Y así fue. Tras años de esfuerzo, la empresa empezó a generar ganancias, y Diana dejó de trabajar lavando y planchando ropa para otros y se convirtió en la accionista mayoritaria. Con la trágica muerte de su esposo, se convirtió en la única dueña de todo el imperio. No obstante, su largo camino de lucha hizo que Diana nunca prestara demasiada atención al dinero que tenía. Solo hacía inversiones en su propio negocio y apartaba todos los lujos como casas, coches y joyas, limitándose a vivir con lo básico y teniendo solo lo que realmente necesitaba. Extravagancias como alquilar un hotel caro y un helicóptero para recoger a Samuel eran extremadamente raras, si no únicas. A pesar de todo, el matrimonio entre el joven y Diana fue sencillo, sin fiesta ni nada parecido, solo una pequeña cena en su casa. Fue entonces cuando el gerente del banco la llamó, simplemente para verificar si todo estaba bien y si esas compras tan costosas habían sido realizadas por ella, ya que nunca había visto salir tanto dinero de su cuenta. En ese momento, la señora Diana empezó a cuestionar y a tener sospechas sobre las verdaderas intenciones de su actual esposo. Ya preocupada por las largas llamadas telefónicas y por pasar horas, a veces incluso días, fuera de casa, la anciana comenzó a temer que él solo estuviera interesado en su dinero. Con esa preocupación carcomiéndola, vivía en angustia y temía ser engañada. ¿Había cometido un error al casarse con el joven con la esperanza de continuar su vida en paz y acabar con sus ansiedades? La señora Diana decidió contactar a un detective privado a través de una amiga, quien siguió al hombre durante unas semanas y fotografió todos sus movimientos.
Cuando la humilde mujer recibió el informe final del detective, no podía creer lo que veía. Debido a la notable competencia del investigador, descubrió que Samuel había sido trasladado a otra sucursal de la empresa unos meses antes para supervisar a otros gerentes y empleados. Pero la verdad era que no se había presentado a trabajar durante semanas. Todos los días, cuando salía de la casa de la anciana diciendo que iba al trabajo, en realidad se encontraba con otra mujer y asistía a fiestas y restaurantes prácticamente todas las semanas. En resumen, siempre estaba engañando a la señora Diana, utilizando su fortuna y la tarjeta corporativa de la empresa para comprar regalos escandalosamente caros para su amante. Las lágrimas que corrían por el rostro de la anciana eran lo de menos comparado con la expresión de decepción que mostró al ver todas esas fotos y transacciones bancarias. Toda su confianza había sido quebrada. El resultado de intentar vivir de nuevo había sido un desastre y se sentía más usada y engañada que nunca en toda su vida. ¿Cómo podía hacerme esto?, pensaba para sí misma, reflexionando sobre lo ingenua que había sido y cómo había estado ciega ante la pasión y la ilusión de un joven apuesto. A pesar de toda la tristeza, su vida debía continuar. Ella sabía que no podía dejarlo pasar y de inmediato comenzó a idear una forma de vengarse del egoísta y engañoso Samuel, prometiendo que esto no quedaría sin castigo. Su primer movimiento fue bloquear todas las tarjetas de crédito personales que él tenía en su poder y desconectarlo inmediatamente de la empresa sin notificarle. La primera vez que el hombre intentó usar la tarjeta para pagar una cena con su amante, esta fue rechazada. Incrédulo ante la situación, simplemente bromeó diciendo que era un error del emisor de la tarjeta y que siempre sucedía debido a errores en la máquina, culpando al empleado del restaurante y entregándole otra tarjeta. Después de 3 intentos más, la vergüenza y la tensión pesaban fuertemente en el ambiente. Debe ser por alguna incompetencia de su parte. Sabe, si trabajara para mi empresa, hoy estaría en la calle, dijo Samuel al humilde y amable camarero, quien solo se disculpó y dijo que regresaría en breve. A su regreso, trajo al gerente del lugar, quien preguntó si el hombre tenía dinero en efectivo para pagar, ya que sus tarjetas claramente estaban teniendo problemas. Samuel intentó llamar a su esposa, la señora Diana, pero ella no contestó el teléfono, dejando al hombre en una situación difícil. Después de la amenaza de llamar a la policía y el riesgo de pasar una noche en la cárcel, Samuel dejó sus documentos y su teléfono con el gerente y prometió regresar al día siguiente, para saldar la cuenta, para evitar más vergüenza en el restaurante lleno de gente. El gerente aceptó. El joven estaba furioso y no entendía qué había pasado, pero en su mente, su plan seguía funcionando perfectamente y yendo exactamente como él quería, así que intentó seguir adelante y resolver la situación lo mejor posible. Al conducir de regreso a casa, cuestionó a su esposa sobre por qué había sucedido eso y las llamadas no respondidas. Ella negó saber la razón. Dijo que probablemente era un problema del banco y mencionó que llamaría al día siguiente para resolverlo. Samuel trató de disimularlo, pero no pudo contener su ira. Fue en ese momento cuando la señora Diana pudo ver al joven tal como era, sin el filtro de encantamiento que había puesto sobre él. Vio lo que realmente le importaba y no permitiría que todas sus mentiras y traiciones quedaran sin respuesta. Al día siguiente, ella fue al banco, pero no para resolver el problema con la tarjeta de crédito, sino para cambiar su contrato matrimonial y su herencia. Sin hijos y con su familia ya fallecida, siempre se había cuestionado qué pasaría con ese dinero y todos los negocios de la mujer, que ahora eran confidenciales entre ella, su abogado y su gerente de banco. Desafortunadamente, su plan de venganza se vio interrumpido por una muerte repentina. Solo unos pocos empleados cercanos sabían que Diana había estado lidiando con cáncer durante unos 3 años, y entre mejoras y retrocesos, sabía que sus días estaban contados y que su fin se acercaba. La anciana partió al otro lado, triste y sintiéndose traicionada por la última persona en quien confiaba. Sin embargo, sabiendo que estaba cerca de decir adiós para siempre,
dejó una carta con su fiel conductor, en la que se despedía y le daba sus últimas instrucciones. Tras la muerte de su esposa, Samuel comenzó a comportarse como un viudo triste, vistiendo un elegante traje negro y gafas de sol para que nadie viera las lágrimas en sus ojos. El testamento se leyó durante el funeral, tal como había solicitado en la carta de la señora Diana. El lugar estaba lleno de empleados de la empresa y accionistas preocupados por el futuro de la compañía. El texto comenzaba agradeciendo a todos por su presencia y expresando que, al menos ahora, ella encontraría la verdadera felicidad al reunirse con su difunto esposo en el más allá y poder estar juntos por la eternidad, lo que generó un ambiente incómodo mientras todos miraban a Samuel. En cuanto a su empresa, se dividiría equitativamente entre todos los accionistas actuales, mencionando que siempre habían asistido a la anciana y que, gracias a la buena orientación y decisiones tomadas por la Junta, ella partió viendo su empresa más poderosa y fuerte que nunca. De esta manera, confiaba en que ellos harían un gran trabajo. En cuanto a su fortuna, se reveló que los montos en su cuenta eran más de lo que cualquiera pensaba. A pesar de que la gente creía en su inocencia y falta de conocimiento, ella había sido una tremenda inversora durante años y había obtenido ganancias increíbles de las inversiones y ventas de otras empresas que ayudó a establecer. Sin embargo, todo ese dinero se destinaría a la creación de una organización sin fines de lucro encargada de acoger a niños de la calle, cubriendo no solo su estancia, comida y ropa hasta los 18 años, sino también su educación en universidades prestigiosas y una posición garantizada en una de sus empresas. La misma expresión de odio y furia que Samuel había mostrado el día anterior volvió a su rostro mientras se leía el testamento. Al no recibir ninguna parte de la empresa o la fortuna, esperó el destino de las propiedades y autos, que juntos valían mucho más de lo que él podría gastar en el resto de su vida. Sin embargo, para su sorpresa, todas estas se venderían y el dinero recaudado se donaría a organizaciones benéficas existentes. Cuando por fin mencionaron a Samuel, un gran agradecimiento comenzó. La difunta señora Diana dejó claro el impacto que tuvo el hombre en sus últimos días, afirmando que gracias a él había experimentado cosas increíbles y fuera de lo común, visto lugares hermosos y tenido contacto con cosas y personas que ni siquiera sabía que existían. Por eso estaba agradecida. La señora Diana también creía que había hecho muy feliz al hombre, y por eso había dejado uno de los artículos más importantes que podría ofrecerle. Recibió una llave que, según el testamento, conduciría a una caja de seguridad en el banco más renombrado del país. Una sonrisa astuta apareció en el rostro de Samuel. Finalmente tendría una colección de joyas o escrituras inmobiliarias. Todos los invitados aplaudieron en un último homenaje a Diana, y probablemente pensaron que Samuel había obtenido la mayor parte de la herencia. Pasaron los días, y con la venta de las propiedades y autos, Samuel decidió ir al banco de una vez por todas para comprobar su esperada herencia. Fue bien recibido por el gerente, quien dijo que todos estaban esperando su presencia. El joven fue conducido al piso más seguro del lugar, y como medida de privacidad, los empleados lo dejaron solo en la sala, saliendo y pidiéndole que los llamara cuando estuviera listo para irse. La gran ansiedad hizo que Samuel abriera la caja de acero lo más rápido posible, esperando diamantes y otras joyas. Sin embargo, lo que vio dentro de la caja casi lo hace caer hacia atrás. Dentro del cofre había una taza de espresso, la misma que Samuel había servido a la señora Diana el día que se conocieron. La bebida ya estaba fría y venía acompañada de una simple nota que decía: «Espero que disfrutes el amargo sabor. Con amor, tu esposa fallecida». El joven entendió el mensaje de inmediato. Ella conocía su plan, siempre lo supo. Había dejado esa taza de café como una burla para Samuel, una forma de responder a todas sus mentiras y traiciones, que no resultaron en nada más que pura frustración y una taza de café sin azúcar. El hombre no podía creerlo. Estaba exactamente donde había comenzado, sin dinero y sin trabajo. Estaba devastado, llorando y gritando, sin saber qué hacer. Todos se dieron cuenta de su farsa.
Se hizo conocido en toda la ciudad después de la vergüenza que causó y nunca logró alcanzar el ascenso social que deseaba. Ni siquiera el café donde trabajaba quiso volver a aceptarlo. La señora Diana murió feliz, recordando que ya había encontrado a su alma gemela en su vida, que era su difunto esposo, y que Samuel había sido solo un oportunista que, al final, no consiguió lo que quería. Si disfrutaste de esta historia, por favor considera darle un like y suscribirte al canal. Esta historia que aparece en pantalla ahora también te moverá. Disfruta y nos vemos en el próximo video.